Estamos de vuelta después de algunos días de receso por el feriado, en que de paso no dejamos de trabajar, fuimos a Washington para grabar una serie de entrevistas especiales que empezamos a transmitir mañana. Corresponde este martes Luis Botello, con quien hablamos en el National Press Club sobre los problemas de libertad de expresión y de relación de la prensa con el poder que existen a propósito de la línea frontal, dura, radical, crítica, agresiva de Donald Trump. Van a sacar algunas lecciones y comparaciones muy reveladoras. Hoy hablamos de un ministro a quien quisieron sacar el feriado anterior, de cuya renuncia se habló y desmintió, principalmente por un problema exacerbado por los arroceros. Dice el ministro que por sus intermediarios y otros pseudo dirigentes, como ya escucharán más adelante en declaraciones a lo largo del programa, pero él estuvo antes cuando recién asumió esta cartera, porque es ingeniero agrónomo zamorano. Y nos lanzó lo que siempre con los que se estrena, una visión integral, global, optimista de cómo atacar estructuralmente los problemas del sector. Por ejemplo, refiriéndose a los retos que presentan los shocks climáticos. Siempre vamos a tener los shocks climáticos. Entonces, una de las políticas importantes es tener capacidad de almacenamiento para regular la oferta y la demanda. Cuando hay mucho, se almacena; cuando hace falta, se libera parte de esa reserva estratégica. Ahora, con el cambio climático, los cambios de sequía, tener seguros agrícolas para que le protejan al productor a que recupere al menos sus costos de producción. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Mundo Ambienza continúa creciendo a gran escala, integrando cada año miles de familias y consolidándose como una nueva centralidad urbana en el país. Ambienza y Holcim, construyendo juntos ciudades más sostenibles, resilientes e innovadoras. Bueno, y el ministro de Agricultura, que antes fue de Economía, fue más allá cuando comenzó a enfrentar los retos de este portafolio ultra complejo. Este gobierno tiene un compromiso claro, dijo. Este gobierno tiene un compromiso claro, especialmente con los pequeños agricultores. Actuamos con responsabilidad y a pesar de todos los intentos de boicot, de intermediarios y pseudo dirigentes que han querido bajarse este proceso de compra y pago directo a los agricultores, hoy anuncio al país que hemos conseguido adelantar los tiempos para que a partir del lunes 4 de mayo se inicie la recepción de arroz en cáscara para todos los productores que han cumplido con el proceso de registro y verificación en campo. Nuestros equipos técnicos seguirán desplegados, garantizando un proceso ordenado y transparente. Bueno, ese proceso comenzó hoy, de eso vamos a hablar, pero no será lo único que nos ocupe. Aquello se anunció el 13 de febrero, el 14 de febrero se sacó un decreto. Se ha tardado más de 2 meses en una decisión e implementación que generó conflictos en los ríos. Por primera vez una marcha de arroceros con sus 120 tractores a la gobernación, el gobernador que los recibía sin tener alternativas, y finalmente algo que se ejecutó tarde. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué genera retrasos, conflictos, trabas en esta y en muchas otras áreas del gobierno que lo desgastan a niveles inadmisibles? Algo de eso sabrá también el invitado porque fue ministro de Economía. Con Juan Carlos Vega hablaremos en los próximos 60 minutos.
Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Si algo que caracteriza al ministro de Agricultura actual, el economista Juan Carlos Vega, es que nunca saca el cuerpo y siempre da la cara cuando tenemos algún requerimiento. Así lo hizo, tan pronto lo invité apenas anteayer. Señor ministro, gracias por venir y por aceptar la invitación. Huelgan más reseñas sobre su trayectoria y biografía. Vamos directo al grano. ¿Por qué este asunto tardó tanto, se volvió tan ríspido? Y usted ha señalado que básicamente quienes traban esto son pseudo dirigentes e intermediarios. A ver, muchísimas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí, de comunicarme con el país a través de este medio. A ver, lo que encontramos y la frustración que nos quedó apenas asumimos este ministerio y tuvimos que culminar un proceso anterior de compra y de intervención en el mercado arrocero fue que los beneficios y el dinero público que tanto esfuerzo nos toma a todos los ecuatorianos pagar impuestos, dar contribuciones para que se use inadecuadamente, iba desproporcionadamente hacia las aspiradoras, hacia intermediarios. El dinero, se acordará en ese momento, le entregamos a una de las aspiradoras de Los Ríos que se negaba a pagarles a los productores. Ellos tenían discrecionalidad total al precio que les pagaban. Uno de los temas que me impactó mucho anoche que un productor me decía, señor ministro, por primera vez nos van a comprar las 205 libras a 205, como 205 libras y no 240 libras, que es lo que normalmente nos reciben las aspiradoras. Ahora, vamos partes por partes ahí. Cierto que hablamos de esto, de un caso la vez anterior. Usted dice, se quedaba desproporcionadamente. En ese caso, era que no les pagaba, que difería el pago. 34, 35 dólares el precio de la saca de 205 libras. Cayó hace unos meses a 30 y eso ya fue una alarma enorme. Años o meses atrás llegó a estar hasta 21. ¿En qué sentido se iba desproporcionadamente? Ahorita mismo estaban pagando a 20. O sea, eso era la queja, sí. ¿Quién estaba pagando a 20? La gran mayoría de las aspiladoras. Entonces, ahorita... ¿A ese extremo? A ese extremo. Entonces, ¿Y eso se puede documentar? O sea, puede hablar con los productores, con los arroceros en el campo. Yo les creo, ellos y le creo a contar. usted, pero lo grave es documentar eso. No hay un recibo, no hay un cheque, no hay una grabación. Hay formas que dice que se usan, que se factura a 34 y luego solo les pagan a los 20 y hacen una nota de crédito y finalmente les terminan perjudicando a los arroceros. Entonces, ahorita lo que esperaban hacer muchos de estos intermediarios era comprar a 20 y venderle al gobierno a 34 y a 36. O sea, en esa transacción por las 20,000 toneladas había más de 3 millones de dólares. Entonces ahí usted podrá entender por qué la desesperación que yo salga, por qué la desesperación de tumbarse el proceso, por qué decir que no se poner dinero para las marchas. Y la gran desesperación mía y del presidente era que estos beneficios realmente lleguen a los productores, a los que nunca ha llegado. Ahorita vamos a examinar si está siendo así o comenzó a ser así hoy día. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es Canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal 194 corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país estamos por RTU. Gracias a RTU, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches, 10,000 más en radios, por 101.3 de FM, Radio Centro, en audio y en imagen,
para sus plataformas digitales, 89.3 FM Candela, con K para Manabí, igual frecuencia de La Bonita del centro del país, 89.3 FM desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Así recogió Teleamazonas al mediodía lo que se estaba ya implementando con el tema del arroz. Desde este lunes 4 de mayo se iniciará la recepción del arroz en cáscara para productores que hicieron el registro y verificación en campo en el programa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Este proceso garantiza la compra directa a productores a nivel nacional sin la participación de intermediarios ni piladoras. Esto asegura el pago del precio mínimo establecido, $34 por saca de 205 libras de arroz de grano corto y $36 para el grano largo. Hasta la fecha, unos 7,000 productores arroceros se registraron a través de la página web institucional en respuesta a esta convocatoria pública. Además, se detalló que para la implementación de esta intervención se contó con un presupuesto aproximado de $8 millones. Además que cada agricultor podrá vender un mínimo de 5.75 toneladas y un máximo de 287.5 toneladas. Este programa de compra directa busca el precio justo para pequeños y medianos productores y así evitar especulaciones. Pero el problema es que ha tardado más de 2 meses. El 14 de febrero salió el decreto. El 13 de febrero, 20,000 toneladas de arroz con cáscara. Dijo directamente que le iban a comprar a productores sin intermediarios. El presidente, el decreto que yo le menciono, le da a usted la posibilidad de crear reservas, desarrollar infraestructura de acopio, arrendar o gestionar silos y contratar transporte y servicios logísticos. ¿Qué pasó? A ver, Carlos, uno de los temas fundamentales para llegar directamente a los productores ha sido primero pasar por un proceso de registro y después ir al campo a verificar que está realmente sembrado el arroz, porque este sistema a través de pseudo dirigentes que dejaron de ser productores y se convirtieron en dirigentes profesionales porque era muchísimo más rentable, que vivían de los kits, que son esta mezcla entre fertilizantes y plaguicidas que ha entregado históricamente el Ministerio de Agricultura, pero daban a la cabeza de los dirigentes y muchas veces ellos vendían. ¿En qué consiste el registro, señor ministro? Es un registro primero con el número de cédula, con el campo, con la cantidad de hectáreas que tiene, con el estado fenológico, quiere decir, o sea, si es que la planta está en estado vegetativo o ya está en estado y luego productivo, para saber no, cuánta van exactamente al campo. Nosotros vamos al campo. Con 7,000 van a hacer eso. Ese es un proceso que toma tiempo, pero es la única forma de asegurarnos que sea realmente gente que está sembrando arroz. O sea, moralizar este proceso, que es lo que ustedes están haciendo, significó también demorarlo y el costo político de repente es peor que el resultado que están obteniendo. La cosecha del arroz sale primero desde la provincia de Los Ríos en el mes de abril y mayoritariamente en el mes de mayo. En Guayas sale un poco después. Entonces, de ese tiempo que se gastó de asegurarnos que haya una trazabilidad directa entre el que sembró el arroz, el que va a entregar. Aquí una definición fundamental en esto que tal vez se pasa por alto es comprar el arroz en cáscara, que es la forma como sale del campo. Porque el arroz pilado, que es el que comemos los ecuatorianos, ya ha pasado por un proceso industrial. Entonces, si se compra el arroz pilado, hay los beneficios, no se tiene control que lleguen ni los pagos en los tiempos directamente a la cuenta en Ban Ecuador de un productor. Y allá había en cambio otro problema, cierto, es vía Ban Ecuador que van a hacer una transferencia, no cheques ahora directamente ya. ¿Dónde van a almacenar esa cantidad enorme? Hemos hecho procesos para alquilar capacidad de secado y silos, tanto en la provincia del Guayas como en la provincia de Los Ríos. ¿Las hay suficientes? Hay suficientes, hay más de 1,200 piladoras, pero por ahí también venía el ¿Más boicot. de 1,200 piladoras? Así están registradas. ¿Entre Guayas y Los Ríos? Entre Guayas y Los Ríos, hay también en Loja. Híjole. Entonces, yo no tenía ese dato. Hay muchísimas piladoras, pero también parte del boicot era que un acuerdo entre los industriales para que no alquilen nada al gobierno. ¿Cómo es eso? Entonces, es que el gobierno, al no tener silos, necesita alquilar capacidad de secado o almacenamiento. Se acabó una, parte se del acabó boicot, el ENAC. exacto, que nos amenazaban que los industriales nadie va a alquilar
Ninguna. Entonces, el boicot venía... ¿Y por qué los industriales se ponían de acuerdo para hacer eso? Porque obviamente ellos tienen al pagar $20 por saca de 205 libras y vender a precios para de mercado. Para presionar a que les vendan más rápido a ellos a precios bajos. Exactamente. Lamentable es así. Hay piladores muy buenos y gente de muy buena calidad. Hay dirigentes agrícolas de primera calidad que ellos mismos siembran. Pero al decir industriales, ¿usted se refiere a los piladores? A los piladores. ¿No más allá de la cadena? No más allá de la cadena. Okay, ahora. Que hay piladores muy buenos, de muy buena calidad, que están, inclusive estamos trabajando con ellos para buscar mercados de exportación. Para no ser injustos con todos y no generalizar, ¿puede recordar nombres de 2 o 3 piladores muy buenos? O sea, yo podría, por ejemplo, mencionar a Rosesa. Ellos han sido. Está también Burgos en Santa Lucía, uno más. Que también nos han alquilado. Ahí está la piladora que se llama Coca en Babahoyo. Ok, gracias. Y así, pues, hay varios más. Ok. Si digo más, de repente lo pongo en compromiso, y si digo uno, van a decir que es favoritismo. Ok. Vean al representante en Los Ríos del Ministerio de Agricultura en esta materia que hoy día difundió esta posición. Tatiana Donoso. El día de hoy nos encontramos cumpliendo el decreto de nuestro presidente de la República, de nuestro ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega. Aquí, en el Cantón Montalvo, piladora Mejía Coca, ya absorbiéndole a nuestros agricultores arroceros su gramínea. Así que están todos cordialmente invitados a que vengan y que puedan intervenir, realizar las fases reglamentarias para que puedan acceder a este beneficio totalmente gratuito y transparente. ¿Tiene usted una estimación del tiempo en que van a terminar de completar este proceso con los 7,000 arroceros o agricultores? Esto se debería concluir a finales de junio por ahí, pero los silos estarán abiertos hasta que haya... Hasta junio, 2 meses más. Hasta que salga el último grano de arroz. Hay que también tener claro que también hay arroz en Manabí, también hay arroz en Loja, también hay arroz en Acuca, en El Oro. O sea, no toda es cosecha que tienen ya realizada, sino por realizar. Así es. Los procesos de cosecha en las diferentes partes del país van saliendo paulatinamente entre abril y junio. Ahí entiendo mejor. Un último detalle. Galo Lara recogió el testimonio hoy de por lo menos uno de los agricultores que entró en este proceso y lo identificó. Así se refirió a José Luis Barragán. Él es José Luis Barragán. Este es el segundo camión que recibimos hoy, lunes 4 de mayo, cumpliendo la disposición del presidente Noboa, que se les reciba y se les pague el arroz a $34 el grano corto y $36 el grano largo. Al viernes les vendían ellos a $20. Hoy Noboa cumple con los agricultores de Los Ríos y el país. Cuénteme, ¿qué le parece estar aquí ya entregando su arroz? Es un buen trabajo que está haciendo el gobierno ahorita. ¿Cuántos quintales trae? Aquí más o menos viene unos 270 y el segundo camión viene así unas 200, ¿no? Ah, ¿y esos son tuyos? Sí. ¿De qué sector vienes? De aquí del proyecto CDG. Del proyecto CDG. Sí. ¿Y qué te parece? ¿Creías que esto iba a suceder? La verdad es que no pensaba. No pensaba. No cumple. Claro. Una vez más, eso resuelve la coyuntura, no la estructura. El problema viene de mucho más allá, no se respetan los precios de sustentación, 1, no hay suficiente capacidad de almacenamiento, 2. El tema del arancel con Colombia recién fue un factor nuevo que agravó el asunto. Cuando ellos impusieron un arancel del 30%, les recuerdo que llegaron a detener 33 camiones que iban, ya no quieren que el arroz llegue por tierra a Colombia. Recuerden muy bien que Petro dijo que los productos que necesiten los colombianos del Ecuador entrarán a 0% de arancel. ¿Se acuerdan? Demagógico. 0% de decisión. Mentira. 30%, 50%, 70% según los casos en una cuestión progresiva. Lo otro tiene que ver con lo que ya vamos a tratar enseguida. Usted habla como cambio climático, sequía, a veces se siembra en exceso. Hubo una mesa técnica denominada Manos del Campo en 3 de febrero, justamente para hablar sobre requerimientos del sector arrocero. ¿Cómo hacer para que esto no represente una historia repetida casi todos los años? O sea, aquí, aunque sea repetitivo, se necesita
realmente cambios de fondo en la calidad de la genética que usan los arroceros, en las zonas que se deben sembrar y las zonas que no se deben sembrar arroz. En la cuenca baja del río Guayas perdemos el arroz en 1 de cada 3 años y ahí estamos viendo alternativas de piscicultura, por ejemplo. Estamos retomando... ¿Por qué no se debe sembrar ahí el arroz? Por la cantidad de inundaciones que tiene. Entonces, el arroz cuando pasa más de 72 horas bajo 2 metros de agua, se pierde. ¿Y por qué no siguen esas indicaciones los agricultores? Hay que trabajar en una concientización mucho más cercana y además presentarles las alternativas. Por otro lado, también, como sabrán los del sector agrícola, antes se tenía la soya también como un cultivo de rotación. Sí. En el mundo se pasó hacia soya transgénica y acá perdimos la capacidad de ser competitivos en ese cultivo. Se están analizando nuevas alternativas que ya no son transgénicos, sino son tecnologías de edición genética que permite tener soyas más productivas que por lo menos en las zonas de la provincia de Los Ríos podrían ser una alternativa de rotación y para diversificar también las fuentes de ingresos de los productores de arroz. Ok, esa es su visión a largo plazo. Tecnificar y diversificar el sector para volverlo menos vulnerable a estos vaivenes. Así es. ¿Qué se requiere para que ese proceso se complete? Se cierre. En ese proceso, para mí lo más importante es fortalecer a nuestro INIAP, nuestro Centro de Investigación Agrícola, que estamos trabajando fuertemente con la Asamblea para que vuelva a tener un presupuesto independiente, a que no dependa... ¿Que quedaba al sur de Quito? Esa es Santa Catalina, es una de las estaciones de INIAP. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP. Y quisiera pedirle que le invite a nuestro director, Raúl Jaramillo, para que le cuente todas las cosas buenas que hacemos en INIAP, pero no tenemos presupuesto para difundirlas. Confirmado. Encantados, y son noticias positivas además. Son noticias súper positivas del sector de cacao, en el sector de arroz, en el sector de maíz. ¿Sabe qué necesita, señor ministro, para completar ese proceso? Seguir. Sí. ¿Y ya piensa irse? No pienso irme, no he estado ni cerca de pensar irme, estoy más fuerte que nunca. ¿El origen de la renuncia de dónde viene? Cuando a uno le quieren sacar es porque está, como me decía el presidente, es que estás tocando intereses de los intocables, estás cambiando estructuras y había gente que ganaba mucha plata y tú le estás quitando que se ganen ese dinero. Bueno, como piensa seguir, y va a seguir, según el presidente, los siguientes bloques serán, para que ya no me responda a mí, sino a varios representantes gremiales del sector. Empezaremos en breve con Diego Guerrero, que es cultivador de papas en Carchi, luego Mónica Guarderas, ganadera lechera de la zona de Machachi, Carlos Chávez, presidente de Ancupa, los cultivadores de palma africana, y Janet Núñez, del clúster cárnico. El manejo del sector agrícola, ahora incluye pesca y otros rubros, ha sido un eterno recomenzar desde el retorno constitucional de 1979. Ya es hora de que ser potencia alimenticia para el mundo deje de ser proclama y se refleje en transformación diaria. Hasta ahora es básicamente alivio diario. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Vera a su manera, crítico e independiente.
Antes de Diego Guerrero, desde el Carchi, a propósito de su preocupación sobre fertilizantes que dice que quiere averiguar y cultivador de papas, te recuerdo que repite el programa One Plus, canal 14, One, W-U-A-N. El mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, en Zapping es distinto, 121. Ecuador en Vivo TV, canal digital de YouTube, lo sube apenas termina. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, para Imbabura y Carchi, al día siguiente también, 6:30 de la mañana. Y en Ecotel TV de Loja, medios convencionales y plataformas digitales, estamos también desde hace más de 3 meses con gran repercusión allá. Adelante entonces, Diego Guerrón. La situación en Medio Oriente ha afectado notablemente al precio de los fertilizantes. Un proveedor importante es Colombia, quien en este momento tiene aranceles del 100%. China ha puesto restricciones a la exportación de fertilizantes a nivel mundial. La pregunta al señor ministro: con estos antecedentes, ¿cuáles son las medidas paliativas anticipadas para no desabastecer al mercado ecuatoriano de fertilizantes? De esta manera, tener una provisión adecuada de productos en la mesa de los consumidores y garantizar la seguridad alimentaria del Ecuador. Muchas gracias. Su respuesta. A ver, sí, una fracción relativamente pequeña de fertilizantes vienen de la planta de Cartagena de Yara. Para eso y por la situación mundial estamos buscando nuevos orígenes de fertilizantes. Por ejemplo, a finales de este mes de mayo llegará un embarque de fertilizantes donados de Marruecos, que es una nueva relación comercial que tiene el Ecuador, y esos son más o menos fertilizantes para 10.000 hectáreas, que se canalizará principalmente a pequeños productores. Por otro lado, también a través de nuestra embajada en Turquía estamos trabajando con proveedores de urea, que es uno de los principales fertilizantes nitrogenados que tenemos, para tener también abastecimiento a precios relativamente más competitivos que los actuales, ya para cuando pase esta crisis. Pero siempre tener diversificación de proveeduría ayuda para adaptarse en estas situaciones que estábamos muy concentrados en una sola zona de provisión, que era la alrededor de Rusia, que pasa por el mercado de Orbus. Otro tema fundamental: con este incremento del precio de los fertilizantes químicos, estamos volteando también los ojos hacia los bioles, los fertilizantes naturales, y depender en nuestras propias parcelas, en nuestros propios campos, de menos insumos externos y de más reciclaje de nuestros propios nutrientes, tanto de las ciudades con los residuos orgánicos, como dentro de las mismas fincas, de hacer un reciclaje mejor de los principales nutrientes y tener que comprar menos de fertilizantes químicos y externos. Vamos ahora a Mónica Guarderas, quien es ganadera lechera de la zona de Machache. Antes fue presidenta de la Asociación Agrícola del Cantón Mejía. El sector lácteo del Ecuador produce aproximadamente 5.2 millones de litros al día, que representan 2.6 millones de dólares diarios. De esto, el 42% ingresa a la industria formal, que está controlado o supervisado por Agrocalidad o el ARCSA según sus atribuciones. El 64% de la leche se comercializa informalmente. El 62% de los productores tienen hasta 10 animales, el 32% entre 11 y 50 animales y el 6% tienen más de 50 animales. Hay las herramientas para incentivar la formalización de la cadena de producción láctea. Por lo tanto, ¿cuáles son las acciones que se están ejecutando en estas instituciones bajo la dirección del Ministerio de Agricultura para incrementar los actores formales de la cadena y que los consumidores accedan a productos aptos para el consumo humano en lo que corresponde a calidad de leche? Por otra parte, el regalo de kits que tiene el Ministerio no incentiva la formalización de los sectores. Muchas gracias. Su respuesta. Primero, el regalo de kits para muchos de los productores pequeños es la única forma que tienen para acceder a fertilizantes, a productos biológicos, a nuevas tecnologías y también ahí, no sé si está incluido también el implementar tractores para la mecanización y para la competitividad de productividad del campo, la capacitación a los jóvenes del campo en uso de drones también para mejorar esa tecnología. Y por otro lado, yo entiendo
que hay una problemática de la informalidad en el mercado de la leche y en muchos otros sectores del Ecuador. Pero esa cifra es altísimo. Significa que 64% de la leche que consumimos no es tratada, manejada, pasteurizada, como hace el resto. Así es, ese es un reto, sobre todo los pequeños productores, y muchos de ellos hacen quesos que se consumen directamente en las zonas rurales. Ese es un tema del modelo ya de industrialización del país. ¿Pero usted va a combatir ese nivel de informalidad? ¿Su propósito es reducirlo? El propósito es reducir porque eso nos conviene a todos. Eso hace que haya más gente que pague impuestos, más control de calidad sobre los productos y sobre la inocuidad de los productos. El cerebro que coincidamos, tanto en lo tributario como en la calidad del producto. ¿Y cómo? Ella le pregunta, otro tema. Se logra? ¿Por qué tiene que ver aquí ARCSA con esta vaina? El ARSA, que es una unidad del Ministerio de Salud que controla la calidad y el expendio de los productos en los mercados. Ok. ¿Y qué le corresponde a Agricultura a ustedes? A Agricultura nosotros nos corresponde la promoción de la productividad, de la calidad, de las buenas prácticas agrícolas desde agrocalidad para que los productos que salen a los mercados tengan la calidad y la inocuidad debida. Agrocalidad es la que puede intervenir ahí. Sí, ahí es la certificación que da Agrocalidad en buenas prácticas agrícolas. ¿Puso usted a alguien de su equipo en Agrocalidad ya? ¿Quién está en Agrocalidad? El director ejecutivo de Agrocalidad es alguien puesto ya por mi administración. Corresponde a su periodo. Así es. ¿Tiene antecedentes en Agricultura? Él tiene sobre todo antecedentes en procesos, pero tenemos técnicos y PhDs en temas agrícolas, en temas pecuarios. ¿Antes? No, él no ha trabajado nunca en turismo. Pero su experiencia sí es en el sector agrícola. La experiencia es sobre todo en administración de procesos. Ok. ¿A cuánto esperaría reducir usted 64% en su periodo de informalidad? O sea, deberíamos al menos reducir en 10 puntos porcentuales ese nivel. Y otro tema, aprovechando el sector pecuario, el sector lácteo, uno de los temas fundamentales que necesitamos como país es poder ser competitivos a nivel internacional. Y ahí estamos trabajando con nuevas tecnologías para que la producción de litro de leche, que en otros países está por debajo de los 20 centavos, aquí estamos en muchos casos arriba de los 45 centavos. Eso cuesta más o menos. Por la cantidad de insumos externos que depende, por la cantidad de alimentos balanceados que se usan. Entonces estamos enfocados a maximizar la producción de forrajes a través de tecnologías regenerativas, que es finalmente el alimento más barato. ¿Es la ganadería regenerativa en que usted cree? Exactamente, es la ganadería regenerativa que no solo que yo creo, yo produzco carne con ganadería regenerativa y le puedo decir que yo tenía 3 toros por hectárea y este rato estoy superando ya los 5 toros de engorde por hectárea, solamente mejorando las prácticas de pastoreo, los niveles de reposo, la reducción de uso de insumos externos, y de esa forma, ¿qué es lo que ha pasado? He subido los ingresos y he reducido mis costos de producción. ¿Qué es ganadería regenerativa? La ganadería regenerativa quiere decir que uno trabaja en la microbiología del suelo, donde uno usa mucho menos de insumos, mucho menos de insecticidas, herbicidas que dañan y matan los microorganismos del suelo, que son los que procesan los nutrientes y hacen que se pueda producir mucho más pasto por hectárea con menor uso de fertilizantes e insumos externos. Eso requiere 2 cosas. Es la primera vez que oigo del término, por eso le pregunto. Uno, un alto nivel de capacitación, de formación, de conocimientos, y luego, ¿qué tan alto nivel de tecnificación? Es más bien cambiar el chip de producción, porque requiere mucho. Hay el coterráneo suyo, mi subsecretario de Productos Pecuarios, es uno de los líderes en Latinoamérica de ganadería regenerativa. Manadita. Leopoldo Viteri. En ganadería de carne. En ganadería de carne. Eso sirve para ganadería de carne o ganadería de leche. Las 2 tipos de ganadería, su principal fuente de alimentación es el pasto. Ok, cuando volvamos más con Carlos Chávez, presidente de ANCUPA, y Janet Núñez del Clúster Cárnico. El manejo del sector agrícola, ahora incluye pesca y otros rubros, ha sido un eterno recomenzar desde el retorno constitucional de 1979. Ya es hora de que ser potencia alimenticia para el mundo
deje de ser proclama y se refleje en transformación diaria. Hasta ahora es básicamente alivio diario. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Si la medicación que te están poniendo, te están vendiendo en un spa o en otro lugar, es verdadera o falsa, porque uno como consumidor no sabe. No, claro. ¿Sabes qué? Como médico también se me hace difícil identificarlo. ¿Qué es lo que me ha pasado aquí en la clínica? Vienen pacientes que se han inyectado por meses y bajan 4 libras mensuales, 3 libras mensuales, 2 libras mensuales y no ven mucho efecto. Me pasa mucho con semaglutide, que es este medicamento que se llama Ozempic. Cuando me traen la droga veo que es una ampollita y esto solo se vende en esta presentación. No existe otra presentación más que la pluma azulita, ¿okay? Hay de 1 miligramo y hay de menos dosis, pero esa es su presentación. Entonces a veces con unas ampollas y con unas jeringuillas de insulina y claro, como no es la droga aprobada por la FDA o por el laboratorio que ha hecho los estudios por años, entonces obviamente no se sabe lo que se está metiendo el paciente. Se dice que es semaglutide, pero no se sabe. Entonces cuando ya no tienen el sello de aprobación, veo que no es la presentación que ha sido aprobada, entonces ya uno se da cuenta que eso de ahí no sé de dónde lo habrán sacado. A veces se le denomina genéricos, pero puedes darte cuenta que no es el medicamento eficaz o seguro para poder ponerle a un paciente. Eso me ha pasado full veces. Y cuando se le dice al paciente se pone bravísimo porque ya gastó plata, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya pues toca ser sinceros en mi manera de trabajar y recibir a ciertas retaditas aquí en consulta. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente. Dos preguntas más de dirigentes gremiales del sector agropecuario, pero antes les recuerdo que Macro Digital nos pone en cerca de 20,000 lugares de los Estados Unidos en promedio todas las noches, también en España por Hispasat, en una cablera de Colombia, otra de Perú, en Galápagos y en 22 provincias adicionales, en total 23 del Ecuador. En resumen, 5 países de América Latina, 148 cableras y varias que se integraron recién de aquí con la señal de Macro Digital, CNT, Claro TV, Extreme, entre las que recuerdo. Adelante, Carlos Chávez, desde Carchi. Señor ministro, en el Ecuador se produjeron 540,000 toneladas de aceite rojo de palma, de las cuales se exportaron 240,000, y a Colombia se exportaron 110,000 toneladas, mercado que lo perdemos en este año por los aranceles impuestos. Señor ministro, en múltiples ocasiones nosotros hemos solicitado reunirnos con usted justamente para poder dar salida a esta cantidad de aceite que nosotros estamos produciendo. El señor presidente de la República ha viajado por todo el mundo, pero no hemos tenido un contacto directo para nosotros poder ser parte de la cartera que ofrece el presidente de la República a los otros países. ¿Cuándo se va a reunir con el sector palmicultor? Disculpen, como ven, no es Carchi, ¿no? Es Santo Domingo. Ahí estaba Carlos Chávez. Respóndale. A ver, me he reunido muchas veces con el sector palmicultor, conozco muy bien el sector palmicultor de la provincia de Esmeraldas, del Oriente, he visto el desarrollo grande que tiene el sector palmicultor ahora también en la provincia del Oro, sorprendentemente. Pero con el presidente de ANCUPA, que es el gremio, ¿no se ha reunido? Con ANCUPA me he reunido. ¿Pero con él?
Sí, sí, con Ancupa sí. No me he reunido no he tenido el gusto de conocer al señor Chávez y siempre está, ¿Y por qué está no? ¿Hay bienvenido. algún problema personal? No, ningún problema personal, más que ¿Ninguna abierto. bronca? Yo, No, okay. yo recibo a todo el mundo, sean amigos, enemigos, me quieran, todos los que me quieran decir las verdades, bienvenidos. ¿Recibe enemigos? Claro, bienvenidos a que me digan. ¿En serio? Adrián Uvilla ha estado ahí conmigo en mi despacho, yo no tengo ningún problema. ¿Quién es Adrián Uvilla? Es el dirigente maicero de la provincia de Los Ríos que ha salido a decir cosas en contra mía. Yo no tengo problema, que me digan las verdades. Más uno aprende de las críticas que de la gente que le viene a uno a alabar. Vamos ahora a lo otro. ¿Dónde van a colocar la producción excedente que tienen y no pueden sacar? A ver, hay muchas alternativas de mercado para el aceite de palma, tanto en Europa. Muy probablemente también se vuelve a abrir un gran mercado que tenía el aceite de palma ecuatoriano, que es Venezuela, ¿no es cierto? Ajá. Que era un importantísimo mercado y que está en proceso también de apertura, y hay muchas otras alternativas. Pero todo ese es el problema, a largo plazo todo. De aquí a 3 meses nada. De aquí a 3 meses algo. Aquí, a ver, en el procesamiento local, el sector de palma ha sido uno de los sectores más bollantes en los últimos 3 años, porque obviamente sus precios van vinculados al precio del petróleo también. Están teniendo ahorita precios bastante más altos por su producción. Entonces no es un sector que este rato tenga una crisis, sino más bien está pasando por un muy buen momento. Vamos a Janet Núñez, del clúster cárnico. Ecuador ha suscrito estos últimos tiempos importantes acuerdos comerciales tendientes a la agroexportación. Sin embargo, desde hace algunos años nosotros estamos observando que el hato ganadero ha disminuido, principalmente porque las personas consideran que la actividad ganadera no es rentable y migran hacia otras. ¿Qué acciones está impulsando su cartera de Estado para que se desarrollen productos financieros de acuerdo a las características, tiempos y plazos de nuestro sector, que favorezcan el desarrollo de proyectos que sean de gran escala, de mediana escala, de tal manera que nuestro hato se crezca en calidad y en cantidad? Muchas gracias. A ver, siendo ganadero y productor de ganado de carne, este rato, hoy día me pasaron los datos de que mandamos a faenar ganado, y este rato el precio del kilo de carne está en los niveles más altos de la historia. Agropesa del Supermax está pagando más de $5 por kilo de canal, que se llama el res ya faenado y listo para entrar al congelador. Claramente esto también se debe a una disminución del hato ganadero. Hemos perdido casi 1 millón de cabezas y estamos desarrollando productos financieros con Ban Ecuador, entre esos del 7x7, que va en línea con los tiempos que requiere el arrancar una nueva producción ganadera, comprar las vacunas, preñar las vacunas, esperar que comiencen a parir y entrar de nuevo en un ciclo de producción. Ya, pero ese 7x7 tiene limitaciones, tanto en el monto destinado por el banco para los créditos en total, como en el monto mismo de los créditos. ¿Alguna otra herramienta aparte de esa? Hay varias alternativas. Por ejemplo, del 7%. Hay créditos que pueden llegar hasta $2 millones de dólares, por ejemplo, en el mismo todo es Ban crédito, Ecuador. ¿la única herramienta es esa para que otra vez el hato ganadero crezca? No, además hay un trabajo en la genética, hay un trabajo en los nuevos métodos también de pastoreo, como decía antes, basados en restricciones, en pastoreo rápido y cambio de zona y menor uso de insumos, que todo eso va en línea a que el negocio de la ganadería, tanto de carne como de leche, sea sostenible y sea rentable, y de esa forma, con mecanismos de incentivo de mercado, se vaya repoblando la zona. De lo que le oigo y de lo que he averiguado, uno de los problemas de ese sector y de muchos es que se han quedado atrás en sus formas de trabajo y de cultivo, no se han actualizado y modernizado. ¿Qué se puede hacer para elevar el nivel de tecnificación y capacitación de estos ganaderos tradicionales que, salvo ciertas cuestiones básicas, urgentes y obvias, como por ejemplo el ordeño automático, siguen en el siglo pasado? A ver, una de las restricciones también para la ganadería, sobre todo en la zona de Santo Domingo, por ejemplo, es el costo de la tierra.
mucha de la gente se ha pasado a cacao y a otros cultivos mucho más rentables. Una hectárea de tierras de $50,000 que antes valía $5,000 o $500, ¿no es cierto? Hay un traspaso del hato ganadero hacia zonas orientales. O sea, ¿este proceso es inevitable entonces? No, Cada vez vamos a tener menos hato ganadero, especialmente para carne. No es inevitable. Este rato con los incentivos de los precios a los que se está vendiendo la carne de res, el litro de leche, también hay zonas como en Machachi que supera los 60 centavos de litro. Nunca ha habido un precio de leche también tan alto. ¿Sabe cuál pasteurizadora paga eso? Y estuve investigando, que es de primera, la que se llamaba pasteurizadora Quito, la que produce Vita Leche. La Quito. Llega a pagar hasta 58 y 60 centavos. 62, yo he visto facturas de 62 centavos. Es el precio, 50 es el precio base, y según otras características que tiene la leche que se van registrando, tiene razón. Sí, o sea, por la calidad, por la inocuidad, todo eso va incentivando que produzcamos más y mejor leche en modelos más sostenibles. Esa leche es de primera, porque me consta y he visto en esa zona la forma en que mandan su tanquero de leche a comprar el producto directamente, cómo lo manejan, la muestra que sacan, de esa muestra cómo califican. Las haciendas venden 1.200, 2.000 litros por día más o menos. La calidad de esa leche, los nutrientes adicionales o grasa que tiene, hay una serie de variables. Sí. Cuando yo era ganadero, yo arreaba vacas. En el 64, con mi padre, Holcim Friesen, en Bahía de Caracas, no era tan tecnificada la actividad. ¿Cómo más volvemos enseguida? El manejo del sector agrícola, ahora incluye pesca y otros rubros, ha sido un eterno recomenzar desde el retorno constitucional de 1979. Ya es hora de que ser potencia alimenticia para el mundo deje de ser proclama y se refleje en transformación diaria. Hasta ahora es básicamente alivio diario. Mañana. Era sobre un tema con el cual vamos a arrancar. El pedido primero de la primera dama, luego del presidente Kim, de que ABC saque del aire a un comediante que se llama Jimmy Kimmel, un chiste de muy mal gusto que hizo sobre la primera dama. Our First Lady Melania is here. Look at Melania, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow. Primero, que es inusual que un presidente exija que se despida de una empresa privada a una persona, o sea, quien sea. Segundo, que es inusual que licencia se le exija una revisión de las licencias de la cadena ABC, que cuando no le corresponde en estos momentos, porque esas licencias se hace cada 8 años una revisión. Luis Botello, periodista consultor panameño, desde el National Press Club analiza la tensa relación de la prensa con el presidente Trump en Estados Unidos. Un tema polémico, apasionante y para nosotros aleccionador. Vera a su manera. Mañana a las 22 horas por Facebook y YouTube. RTU Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Vera a su manera, crítico e independiente. El Canal 24/7 sube el programa una hora antes de su emisión oficial, es decir, lo hace a las 21 horas y lo seguimos grabando en el estudio de podcast de Radio Centro en 101.3 FM. Miren cómo el presidente en una reciente visita a Daule, si no me equivoco, donde también estuvo el ministro de Agricultura con él, definió lo que es su política agrícola actual. Mientras yo sea presidente, el campo tendrá un gobierno presente, firme y comprometido, que cuide y responde como ustedes merecen. Hoy regresamos con tractores para el empalme, Balsar, Colimes y Novol. También damos 7 cheques del seguro agrícola a productores de Pedrocarbo, Balsar y títulos de propiedad.
En Guayas, ya hemos entregado 22 tractores y 48 camionetas para fortalecer el trabajo del campo. Además, el seguro agrícola ya cubre 6.700 hectáreas en la provincia y a eso se suman 78 millones de dólares de créditos productivos. Hay dos hechos significativos. Perdón, esto fue en Pedro Carbo, yo dije mal, Daule. Uno, la cantidad de hectáreas que cubre el seguro agrícola, que no dejan de ser significativas, 6.700, y 78 millones de dólares en créditos productivos. Pero el resto es visita de pueblo en pueblo con tractores, con kits agrícolas, con cheques del seguro agropecuario o agrícola, como se llama. Ahí mismo entregaron 3 de 3.600, personerías jurídicas 5, ahí, en fin, no hay una, mejor dicho, esto evidencia una política agropecuaria agrícola muy asistencialista y no transformadora. ¿Cuándo comienza la transformación? A ver, yo creo que la transformación más importante viene de esa interacción y de esa capacitación de nuestros técnicos con los agricultores. Tenemos más de 2.000 técnicos a nivel nacional viviendo cada día, explicando cada día las nuevas tecnologías, que obviamente se complementan también, porque la diferencia... ¿Más de 2.000? Sí. Que son empleados del Ministerio de Agricultura. Son de empleados del Ministerio de Agricultura. Que están en el campo tecnificando gente. Así es, trabajando día a día, capacitando a gente, entendiendo sus necesidades, trayéndolas para trabajarlas. Para hacer del Ecuador un país, ¿qué? A ver, el Ecuador claramente ya es un país con una potencialidad agrícola y de producción de alimentos muy grande. Esa combinación de luz, de tierra y de suelo que tenemos hace que seamos altamente excedentarios de producción de alimentos. Que ahora está bajo su jurisdicción. Ahora, pesca también. O sea, el sector de la pesca, que somos la segunda flota tunera más importante del mundo. ¿Qué apuntamos a hacer conceptualmente alimentos? O sea, porque recuerda usted que Argentina dijo que somos alguna vez el granero del mundo. Argentina, ¿ok? Nosotros... O sea, nosotros... tenemos una calidad de productos y unos nichos de producción que, como por ejemplo en rosas, tenemos una calidad de rosas que no nos puede competir en ningún país. Tenemos un banano que dura en las bodegas refrigeradas de Europa casi un mes más que el banano de cualquier origen. Tenemos el cacao fino de aroma, tenemos una pitahaya de palora con unas características de sabor, de color y de aroma únicas. Estamos posicionándonos en el mercado también de arándanos con los arándanos de un dulzor, de unos colores y de una diversidad única. Y somos un país de nichos. Somos un país de nichos porque tenemos costos de producción relativamente altos por la dolarización, pero también podemos producir productos de tal valor que se pagan precios mucho más altos a nivel internacional por su calidad. Ok, quedó definido hacia dónde apuntamos. Y eso es mejor que las ilusiones. ¿Somos una potencia agrícola en todo general mundial? No. Acaba de definir lo que somos y cómo lo podemos aprovechar. Con sus conclusiones y las mías, volvemos enseguida. El manejo del sector agrícola, ahora incluye pesca y otros rubros, ha sido un eterno recomenzar desde el retorno constitucional de 1979. Ya es hora de que ser potencia alimenticia para el mundo deje de ser proclama y se refleje en transformación diaria. Hasta ahora es básicamente alivio diario. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Desde 1951, Imperial, de fuente natural.
su manera, crítico e independiente. Tras todo lo dicho, yo creo que esta pregunta se aplica a todos los ministros de Agricultura que estuvieron antes. Me tocó compartir parte del gobierno de Abraham Ballén con uno de los pocos que ha durado 4 años, Mariano González, por ejemplo. ¿Cómo va a ser, señor ministro, para que lo urgente no lo distraiga de lo importante y no pasarse en su gestión de un sobresalto tras otro como el que hemos analizado ahora de los arroceros, sin perder la mira hacia la transformación que se propone? Uno de los elementos clave en cualquier gerencia, en cualquier función pública o privada, es la calidad del equipo que uno tiene. Ir armando un equipo en las diferentes áreas de desarrollo agrícola, de agricultura familiar campesina, de los temas pecuarios, de primera calidad, gente de confianza, comprometida y que va trabajando en el día a día de las diferentes áreas sin que le distraigan con estos sobresaltos que siempre hay en la función pública, y el ministro tiene que estar dispuesto a aguantar, que lo quieran sacar, que se inventen que ya ha renunciado, a todas estas cosas, pero así mismo es esto. A mí ya no me asustan, ya los sustos pasé cuando estaba en economía y finanzas acá, en este sector que conozco tanto y he estado toda mi vida, ya no me asustan. Conozco quién es quién en los diferentes sectores, y yo voy a ser igual de firme que ha sido el presidente, y aquí estamos para cambiar las cosas. Aquí no estamos para mantener las mismas mafias de siempre, los mismos que manejaban las diferentes oficinas de este ministerio. Aquí la constante va a ser el cambio y el beneficio para el agricultor, para el ganadero, sobre todo para el agricultor y para el ganadero pequeño, y también para el sector de la pesca. Ingeniero Juan Carlos Vega, aquí ha estado usted sobre todo para dar la cara en un momento crucial, que reseñé bien al inicio. Le agradezco por su tiempo, por su frontalidad, y valga la presencia de él para dejar en claro algo que resulta vital no solo en su área, sino en otras de este gobierno. Que primero se arme un equipo armónico, con identidad, con la cabeza, con comunidad de propósitos, y cierto que a veces con el tiempo que se prende en alterar todo otra vez y recomenzar de nuevo, en cambio se lo gana con la eficiencia y los resultados que después comienzan a acelerarse. Ya tienen claro ustedes que partiendo del problema de los productores de arroz, no solo se va a atacar la coyuntura, sino a atacar la estructura de largo plazo, sin que tampoco se aspire a que este sea un sector que tenga eterna estabilidad, lo cual en el mundo agrícola, de paso, es imposible. Pero que sirva la forma en que se ha enfrentado, con retrasos que también admitió, pero explicó por qué, el ministro Juan Carlos Vega, ese tipo de problemas de esos productores para que las lecciones se apliquen a las demás áreas. Es decir, hacer aquello enseguida con 7,000 que tenían que registrar, luego verificar si lo que decían correspondía a lo que sucedía, porque mafias anteriores a veces cogían hasta gente menesterosa en la calle para que vaya a recibir kits, o transaban con eso. Es inevitable en un gobierno que quiere poner las cosas en orden, pero debe ser comunicado a tiempo. Y ahí sigue estando, en este ministerio y en otras, uno de los enormes talones de Aquiles del gobierno. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Mundo Ambienza continúa creciendo a gran escala